Muy buenas noches con todos, agradecidos por su participación. La verdad, muy emocionados de tener a alguien de tan trayectoria y experiencia. Luciano Espena, para mí es un honor presentarte. Te conocí hace muchos años, allá, como por el año 2017, la primera vez que viniste a Perú para presentar. Te vi exponer, me encantó el formato de exposición, todo. Luego ya te pude visitar en Argentina y la verdad que el mundo de la nutrición te permite conocer personas extraordinarias y uno de ellos eres tú para mí. Luciano Espena es licenciado en nutrición, especialista en metodología de la investigación científica y en estadística aplicada a las ciencias de la salud. Antropometrista nivel 3 de la International Society for Advancement of the Kinanthropometry, Isaac, director de la carrera de licenciado en nutrición de la Universidad de Morón, coordinador del área de nutrición, Confederación Argentina de Básquet, Federación de Voleibol Argentino, Confederación Argentina de Hockey, Asociación de Corredores de Turismo de Carretera, del Club Atlético Independiente. Ahora estuvo en la Copa América con el equipo campeón de fútbol, nutricionista de la selección mayor, de la selección nacional mayor de fútbol masculino, Asociación de Fútbol Argentino AFA, en Buenos Aires, Argentina. Para él son las 10 de la noche, aquí son las 8 de la noche, la gente termina de trabajar y estamos muy contentos de poder tenerte con nosotros para escuchar sobre nutrición deportiva, ciencia, herramientas y estrategias. Buenas noches, Luciana. Hola Katy, buenas noches, muchas gracias por las palabras, muchas gracias a todos por estar presente. Para mí es un honor también compartir un espacio para con ustedes, digamos, o sea, un poco quizá la excusa del poder encontrarnos tiene que ver con presentar el libro que después de tantos años ahí pude terminar y que por suerte a la fecha tanto éxito tiene. Muy bien, la tenés ahí en mano. Y después la idea es básicamente hacer como una intro muy chiquita de lo que va el libro y quedarnos al habla, digamos, más que nada para lo que sería un espacio informal de preguntas, respuestas y poder tener por ahí un intercambio más bidireccional con ustedes y bueno, quedar un poco más a la demanda de lo que diga el auditorio. O sea, no preparé quizá algo en particular direccionando, digamos, la charla hacia ningún lado, porque como hablé con vos, Katy, un poco la idea era tratar de hacer foco en la presentación del libro, pero haciendo la presentación formal del mismo, después un poco la idea sería que nos quedemos hablando un poquitito sobre todas las temáticas que tienen que ver con el trabajo en llano, de lo que venimos haciendo hace años y de cómo eso lo podemos plasmar en un libro, porque básicamente, o sea, la idea del libro tiene que ver un poco con eso de cómo enlazar las herramientas que tenemos en el día a día con las estrategias que utilizamos en el campo de trabajo, amalgamada con lo que venimos, digamos, publicando o leyendo en los últimos años y sobre la base de esas cuestiones poder unir esas tres patas, que parece súper difícil, pero que bueno, que en definitiva a veces el paso del tiempo te lo permite hacer. Yo cuando arranqué en esto dije, bueno, a ver, si uno se forma y publica o escribe no trabaja en el campo, si uno trabaja en el campo ni publica ni escribe, y bueno, se puede hacer un poco todo. El tema es cómo, de qué manera y entender que hay que buscar un punto de encuentro para integrar estas cuestiones en donde lo rico de todo esto, en definitiva, es poder ayudar al otro. En este caso, por ahí ayudar al deportista, pero digamos, es poder llenarnos de información. Que desde lo técnico nosotros podamos adquirir conocimientos, herramientas, y que esas herramientas se puedan vertir en un deportista que en definitiva en el caso nuestro que hacemos nutrición deportiva, es quien va a utilizar esa información que nosotros le podamos verter para que pueda mejorar y pueda, digamos, dar un salto en su rendimiento deportivo. Así que bueno, básicamente eso, a todo el auditorio, que ya veo que somos casi 100, agradecerles porque si bien acá es un poquitito más tarde, allá son las 8 de la noche, imagino que después de un día de trabajo escuchar al clavo este se hace duro también. Y fuera de toda esta cuestión de la informalidad y de la presentación y de toda esta cuestión más, digamos, introductoria, agradecer también que, bueno, tenemos acá a la gente de Ediciones Journal, a Aníbal especialmente, que fue el que me ayudó a cranear un poquitito esta obra y bueno, quien nos apoya tanto para que no solamente pueda salir este material, sino también para que se pueda replicar en diferentes países de América Latina, porque un poco
lo que estuvo pasando fue que la demanda del libro estuvo por encima de la media de lo, por lo pronto, esperado por mí. Y pasa de que, nada, tenemos que salir a buscar distribuidores por diferentes partes de América porque todos quieren, digamos, acceder al ejemplar. Y bueno, acá un poco lo que hizo la gente de Ediciones Journal con Katy, que nos está dando también una mano bárbara en eso, y con la gente, digamos, de San Cayetano, es poder ser o oficiar de puente para que puedan acceder a la información. Que en definitiva en la réplica de la información está el conocimiento. Así que, bueno, ahí vamos. Así que si quieren no nos demoramos más. Arrancamos ahí con la presentación un poco técnica y después nos quedamos por ahí en un espacio de ir y venir con los participantes y ver cómo los podemos nutrir desde las dudas que puedan tener, ¿sí? Muy bien. Bueno, agradecidos de parte de la Escuela de Posgrado de Cayetano. Nosotros somos el Diplomado en Nutrición Deportiva y Actividad Física, que vamos para nuestra segunda edición. Vamos a tener tu libro como parte de nuestra bibliografía base, así que también estamos muy ¿Vale? contentos por ese lado. Y y con ello, pues vamos a tu presentación. Vamos entonces a empezar con algo pequeño de lo que tiene que contenido el libro y luego también la participación de todos los presentes en algunas preguntas en base a tu experiencia en el campo. Muchas Bien, gracias. después estaba ¿Puedes diciendo compartir la pantalla? Aníbal Discúlpame. también. Estaba diciendo Aníbal también ahí, creo que había un espacio de sorteo para quienes están presentes y que puedan acceder, ¿no? Así que bueno, no sé, yo la verdad que esa parte la desconozco, por ahí tienen más info Aníbal o vos, pero bueno, creo que hay un espacio para que se puedan cargar unos datos y que puedan participar de un sorteo, ¿no? ¿Es así? Ay, excelente. Mira, tenemos Ediciones Journal, va a compartir con nosotros el sorteo de 3 ejemplares del ebook. Ah, Aquí muy está bien. el Forms, así que cualquiera que quiera participar, por favor, ingrese y registre su correo electrónico para que pueda participar del sorteo. Bueno, a ver si Si me alguno liga permiten uno, un ¿no? segundito, buenas noches a todos, perdón la interrupción. Ahí en el chat tienen un enlace para anotarse en el Google Forms y participar del sorteo que se va a hacer luego de la presentación y lo vamos a informar por correo electrónico Ah, a mira, partir de ¿sabes Dicen que mañana. qué? Sale no se puede abrir. solamente los usuarios de la organización. Parece que no se puede acceder al... Dice, necesitas permiso, Ajá. Aníbal. Creo que Me- ahí hay que dar permiso para poder ingresar. Claro, por ahí habría que ingresar al Drive en el mientras tanto y dar permiso Bueno, bueno, lo Sí, para que solucionamos mientras ingresen. continúa la... Perfecto. exacto, Claro. exacto. Igual Listo. anotarse en eso por ahí es una pavada. Cuando esté ok, lo van poniendo por el chat y lo envían nuevamente. Ujú. Bueno, a ver, vamos a compartir pantalla. Arrancamos, ¿sí? Acá. Estamos todos ok, ¿no? Sí, ¿Sí? se ve muy bien. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, básicamente la idea de la obra tenía que ver, como les dije recién, en el poder enlazar tres grandes patas que para mí fueron un desafío a la hora de poder enlazarlas, porque como les decía, o sea, cuando uno se mete en esto, básicamente lo que piensa es que cuando trabaja en campo no puede trabajar, digamos, en la parte, digamos, de la matriz formativa y del acceso al conocimiento a través de lo que es la literatura, la publicación. Y después, por otro lado, también cuando se pone a trabajar en el llano y en el atropello del día a día, implementando diferentes herramientas, cree que también en ese día a día se hace dificultoso poder llevar adelante estrategias que nos permitan a nosotros hacer intervenciones correctas. Entonces digo, bueno, creo que el paso del tiempo, si algo que me permitió lograr, es entender de que quizá no se puede ir a fondo con cada una de las líneas, pero sí podemos cruzar estos tres grandes factores o estas tres grandes aristas para trabajar conectados en donde la ciencia, junto con las estrategias que deseamos implementar y las herramientas que tengamos, nos permitan la mejora, en este caso, del deportista. Así que de ahí va la obra y créanme que la obra, en definitiva, tiene un enfoque que está 100% direccionado a eso. Se me hace a mí que es una obra diferente a otras obras por ahí de nutrición deportiva, no porque la matriz o la info que encuentren sea diferente a otras obras, sino más bien por el enfoque. O sea, siempre creo que el enfoque está direccionado a poder bajar en terreno cuestiones que tienen que ver con un costado técnico, claramente que el libro es técnico, ¿no? Pero digo, se trata de trabajar sobre un lenguaje que sea un poquitito más plural
y que tenga que ver con la necesidad de respuesta del día a día en el campo de trabajo y que sea un poco de más fácil interpretación a la hora de poder implementar una tarea en el campo. Me pasó históricamente de leer muchísima literatura desde hace 20 años que vengo desarrollándome en la nutrición deportiva y que me parecía que gran parte de lo que leía no tenía nada que ver con lo que podíamos implementar en campo. Bueno, en cada momento, digamos, de todos los capítulos que fui confeccionando yo, que fueron confeccionando mis colaboradores, que ahora los voy a presentar, traté de hacer mella en esto de que nada, de que piensen de que gran parte de lo que estamos diciendo tenga un bagaje, digamos, de terreno para que en definitiva termine siendo una unidad práctica que el Nutri pueda trasladar al terreno para con el deportista. Es una edición de 350 páginas, full color, con 14 colaboradores, de los cuales 4 son internacionales. Tuve el honor de que el prólogo a cargo esté a mando de Julio Velasco, que es bueno, el distinguido por la Federación Internacional de Vóley como la personalidad por ahí más destacada y como el máximo ganador en lo que es la disciplina, y al tener la suerte de trabajar con él y de poder crecer muchísimo al lado de él, me pareció que, digamos, desde lo que él logra en cuanto al deportista, era la persona indicada para que me pueda hacer el prólogo. Y bueno, nada, con un breve prólogo que también tiene un tinte con lo que nosotros buscamos en el libro, hace como un poco la intro a lo que es la obra. Otra de las cosas diferenciales que tiene también este libro a otros libros es que hay deportistas que están formando parte de la obra, con lo cual eso es un arma de doble filo. Y es un arma de doble filo porque créanme que les va a pasar y se van a acordar de mí. En algún momento nosotros vamos trabajando durante toda la obra, tratando de que gran parte de lo que nosotros proponemos puedan llevarlo a cabo en el terreno. Y después hay una parte final del libro, que a propósito está en el final, que se llama El lado del deportista, en donde yo con gran parte de los deportistas que tuve la suerte de trabajar, de mucho reconocimiento y de mucho, digamos, bagaje deportivo, pude hacerle una entrevista que tenga que ver con diferentes tópicos. Y un poco la idea era tratar de que ellos sean honestos con la respuesta en términos de cuestiones que tienen que ver con resoluciones propias del profesional o del deportista en el terreno. Y hay veces que se van a encontrar con esta dicotomía en donde por ahí gran parte de lo que leen en la obra no tiene nada que ver con lo que después el deportista termina relatando a la hora de encarar un tópico en particular. Y eso es lo rico de esto también, porque un poco como cierre integrador a lo que es esto de poder enlazar estos 3 puntos que les dije yo recién, que son la ciencia, las herramientas y las estrategias, es entender que a veces, amén de poder orquestar y estructurar todo lo que nosotros queremos llevar adelante con un deportista, el deportista en la práctica termina siendo algo que a veces va en ese camino y a veces no va tanto en ese camino. Y bueno, y eso es lo rico, porque pueden ir tranquilamente para ese camino y encontrarse con un mismo resultado, o bien puede arrancar por un camino diferente y nosotros de a poco lo podemos llevar, digamos, hacia el camino que nosotros queremos. Pero bueno, está bueno eso de que nosotros a veces pregonamos o proponemos cosas de que supuestamente creemos que el deportista lo va a llevar a cabo con normalidad y después termina siendo a veces, muchas veces lo contrario el deportista, y sin embargo también obtiene buenos resultados, y eso está bueno que también como profesionales lo podamos entender o lo podamos comprender. Bueno, tiene 14 capítulos y también tiene un formato de modelo del ebook de autoevaluación que permite, digamos, sobre cada uno de los capítulos ir cerrando un poquitito diferentes cuestiones de criterio para ver cómo van comprendiendo la obra en el paso a paso. Dentro de lo que es la línea de la obra, la parte del ebook tiene un enlace que ustedes pueden acceder a través de una aplicación, de una app, a través de un teléfono Android o iPhone, o también, digamos, a partir de un sitio web en donde van a ver una plataforma muy similar a la que están viendo ahora en pantalla, en donde básicamente van a ir trabajando sobre los diferentes capítulos, y sobre esos diferentes capítulos pueden marcar, pueden resaltar, pueden hacer lectura en voz alta a partir de cuestiones que le interesen, con diferente velocidad y con diferente voz, tanto en femenino como masculino, de gente de diferente idioma, que me parece que está sumamente interesante para poder comprender un poco lo que muchas veces, digamos, queremos
pautar ahí. Y después todas las herramientas que también nos permite esta virtualidad en donde, nada, podemos ajustar, alejar, movernos cómodamente por el libro y bueno, y me parece que nos da eso. A mí particularmente me gusta el libro en papel porque me parece que las obras se profundizan más cuando uno las tiene en mano, pero entiendo de que nosotros somos de una generación, yo ya tengo 40 y pico de años, en donde por ahí hay chicos que básicamente se encontraron estudiando con una computadora y les queda mucho más cómodo el manejo de una tablet, de una app, de un computador, y a partir de ahí prefieren este tipo, digamos, de abordaje. Así que en definitiva, nada, está esta doble posibilidad de poder acceder a la información de un lado o del otro, con el diferencial de que aparte, independientemente de que el libro pueda ser en formato papel o pueda ser en formato virtual, si ustedes escanean un código QR en la parte final del libro, donde yo les decía del capítulo que está abordado básicamente por una entrevista personal que yo le hago a los deportistas, a una entrevista que es la misma entrevista, digamos, relatada que ustedes van a encontrar en el libro, en formato por ahí un poco más resumida, pero pudiendo cerciorar un poco que todo lo que dicen en el libro básicamente es lo que van a encontrar ustedes en la entrevista cuando accedan a través del código QR. Así que bueno, estos son los deportistas que participaron en la obra. Traté de hacer una selección de deportistas de diferentes disciplinas, de diferente sexo y de diferente temática. Para que en los tópicos que tienen que ver con lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, puedan tratar de hacernos una devolución que muchas veces, les repito, es lo que nosotros como profesionales queremos escuchar y muchas veces no, pero en definitiva, amén de lo que querramos o no querramos escuchar, es un poco lo que el deportista nos está devolviendo y es lo que está bueno también. Eso lo van a ver de la siguiente manera, como les decía, cuando accedan, digamos, al formato de QR, la deportista, en este caso Chiarita Mainetti, que es una corredora de ultraenduras, en este caso Guido Pela, bueno, tenemos el espacio abierto de preguntas que no dura más de 15 a 20 minutos, porque un poco la idea era abordar un montón de tópicos y también abordar un montón de deportistas y que no se nos haga un choclo esta cuestión del libro, porque esto un poco venía a ser como la frutillita del postre. El libro, en definitiva, nosotros queríamos que sea bien técnico y que gran parte del contenido tenga que ver con lo que nosotros eh, digamos, queríamos verterle al profesional en términos de lo que es la cuestión formativa. Pero me parecía que la mirada del lado del deportista era sumamente interesante para hacer este cierre, digamos, integrador de lo que es la obra. Todos los que están acá en pantalla son los que forman parte de la obra. La verdad que fue la parte que más me costó porque tengo la suerte de, bueno, como les decía recién, estar hace muchísimos años en el ambiente. Tengo un montón de amigos y tengo un montón de gente que desde mi óptica tiene capacidades como para poder escribir la obra, pero la realidad que cuando me tocó hacer un poco la selección de la gente que quería que colabore en mi obra, puse mucho sobre la balanza la cuestión, digamos, que está vinculante al libro. Y la cuestión que está vinculante al libro es un poco la que nos une a nosotros también en cómo pensamos a la nutrición deportiva, y es un poco la que le da identidad al libro, que es la ciencia, las herramientas y las estrategias. O sea, gente del palo, gente que está trabajando hace muchísimos años y que tenga una buena matriz formativa y que pueda transferir también conocimientos a colegas para seguir digamos, logrando el crecimiento de esta red que tiene que ver con esto de que no nos quedemos solamente en seguir a profesionales que muchas veces nos direccionan a poder seguir cuestiones que tienen que ver con la literatura a través de la publicación de un paper o a través de la lectura de un libro, cuando también, digamos, tenemos esta gran pata de terreno que nos termina, digamos, devolviendo identidad y también nos termina dando solución para lo que nosotros en definitiva terminamos haciendo, porque no nos olvidemos que en definitiva, si bien nosotros nos apoyamos en la ciencia, básicamente toda la formación que nosotros adquirimos a lo largo de todo este tiempo que llevamos adelante como profesionales es básicamente para transferírsela, en este caso, a un paciente, a un deportista y que ese deportista pueda tener valía con la información que nosotros le damos. Así que, bueno, tanto Betty como Fede, como Lilia, Walter, Gaby, Pedrito, Ale, Eugenio, Claudito, Ceci, Fer, Carlitos Jorquera, Juancito Herbella,
son personas desde mi óptica con muchísima valía en términos profesionales y en términos de amistad, y que también estaban totalmente comprometidos con lo que queríamos de la obra. Así que bueno, por eso terminaron formando parte. Acá está Julito Velasco, que es un poco el que se encargó de hacer el prólogo, y un poco lo que, sí, y esto créanme que es sin la necesidad de querer torcerle las palabras a Julio, menos a una personalidad como él, que tiene voz y voto propio en lo que puede decir. Pero cuando levanto el prólogo, me llama mucho la atención porque él hace una devolución muy cortita, es un prólogo muy resumido, pero me quedo con una parte del párrafo que tiene que ver un poco realmente con porque cuando él me dice de que sí, acepta escribir el prólogo, pide que yo le vaya enviando el material de lo que estaba haciendo y que le cuente un poco por dónde iba la obra, ¿no? Claro está. Y cuando él me hace la devolución del prólogo, ya con la obra finalizada y demás, termina en este párrafo que se los voy a leer y que lo están viendo ustedes en pantalla, un poco con el resumen de lo que yo quería de la obra sin que yo se lo pueda decir a él. Y eso es lo loco y también lo rico de la obra, porque creo que es lo que termina logrando, que habla de que el valor de este libro radica en explicar de modo simple problemas complejos y a la vez poder unir la teoría con una visión práctica. Y él habla de que todo eso es posible porque, bueno, en el caso mío, logro fusionar el conocimiento a través de la formación académica que tengo en estos años de trabajo, junto con la práctica de terreno de diferentes años y deportista, bajo un mérito que para él dice es lamentablemente raro, que es el buen sentido y la empatía para con el deportista. Y dije, qué bueno esto, porque digo, muchas veces nos pasa, y yo considero que para mí es el arma por ahí más fuerte que tengo, esto de poder tener criterio, sentido y empatía para con el sujeto con el que vamos a trabajar. Porque voy a lo que vengo repitiendo desde que comenzó la charla. Nosotros todo lo que sabemos y todo lo que conocemos lo tenemos que transferir. Y si nosotros no somos capaces de poder transferir lo que sabemos, estamos en el horno. Y por eso, lo loco de esto es que ustedes se van a encontrar en uno de los capítulos del libro con una pata en donde hablamos de comunicación efectiva, que está a cargo de Claudio Sánchez. Porque para mí todo el conocimiento que tengamos, si no lo podemos llevar adelante en términos que es el capítulo número 3, en términos de lo que vamos a transferir, no tiene sentido. Entonces digo, bueno, en el armado minucioso de lo que es el plantel de colaboradores, también hay un armado minucioso que tiene que ver con lo que fue la obra en cuanto al orden y en cuanto a la estructura, que básicamente es lo que están viendo en pantalla. Pero bueno, creo que está bien logrado con aparte el aditivante de que uno cuando escribe y es autor, digamos, de una obra con colaboradores, lo que tiene que también lograr es que bajo una visión diferencial de diferentes colaboradores, trate de poder integrar ese conocimiento que tienen todos, porque digo, si bien acá cada uno fue autónomo en la toma de decisión y en lo que quería escribir en cada uno de los capítulos, a mí me tocó el trabajo de poder aunar lo que cada uno de los colaboradores intentaba plasmar en la obra, porque a mí también me interesa que la obra tenga un sentido común y una línea, o sea, si bien uno le da libertades e independencia a los colaboradores, yo no quería que después el lector se encuentre con que el colaborador uno decía una cosa, el 2 otra cosa, el 3 otra cosa y el 4 otra cosa, porque si no es una obra que en vez de darnos claridad nos termina confundiendo. Entonces, básicamente esa es tarea, digamos, del autor del libro. Y bueno, básicamente también tiene como una demanda compleja que hay que llevarla a cabo y hay que estructurarla para que todo salga bien. Esto que está viendo acá en pantalla tiene que ver con este capítulo, digamos, de autoevaluación, en donde cuando cierra una pata del capítulo, o sea, hay diferentes preguntas y respuestas que nos permitan cerrar criteriosamente por dónde fue el capítulo. Y bueno, y básicamente, ya saliendo un poco de lo que es la presentación técnica del libro, hice foco en cuestiones estas imágenes que yo les voy a mostrar, que son 4 o 5 imágenes, tienen que ver un poco con lo que yo busqué en la obra,
Pero amén de eso, van a encontrar que estas imágenes están más en la parte final del libro, en donde se hace el bagaje, digamos, hacia la parte de terreno. ¿Y por qué las van a encontrar ahí? Porque en definitiva es lo que desde un costado por ahí más técnico o desde un costado por ahí más teórico, yo quería desdoblarlo para poder llevarlo a una cuestión un poco más práctica. Entonces digo, bueno, a ver, cómo los factores influyentes del rendimiento, que si bien hay una multiplicidad muy grande de factores, traté de aunar algunos factores. Ustedes acá están viendo, esta es una gráfica adaptada de Gavet, de Tim Gavet, en donde tenemos los factores físicos, los factores históricos, que ahí, digamos, agloba un montón de variables y de factores que hacen como un conjunto de factores tipo combo, los ambientales, que también son un montón, los antropométricos y los psicológicos, que todos interaccionan sobre variables del entrenamiento. Y esas variables de entrenamiento, si bien hay varias también, hay tres que son por ahí desde mi óptica las más estructurales, que son el volumen, la intensidad y la frecuencia. Y esas cuestiones forman parte o hacen mella de componentes principales de la condición física del deportista, en donde si bien también hay diferentes condiciones, hay una que para mi óptica es la madre de las condiciones, que es la fuerza, y después están las otras que también tienen buena importancia, como la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, hay otras tantas más. Pero digo, un poco la idea es empezar a trabajar en este cuentito de cuestiones que arrancan por factores, que impactan en variables y que terminan en componentes. Y bueno, y todo eso créanme que en el libro lo terminan encontrando. Después, saliendo del terreno de la influencia de los factores, pensarlo también en términos de lo que es la nutrición deportiva. Y me tocó pensar un poquitito cómo encauzar o encarar esto, y la verdad que no encontré nada que me llene como autor a la hora de poder plasmar esto en una imagen. Y bueno, craneando, me salió algo como esto que están viendo en pantalla, en donde básicamente yo agarro estos diferentes factores físicos, técnicos, tácticos, psicológicos, antropométricos, que tienen todos incidencia sobre el rendimiento deportivo, pero claramente en el terreno de lo que es nuestra área, digamos, la profesión, la nutrición, que ahí lo pueden ver emplazado en un color verde, haciendo mella sobre dos factores solamente, que es el factor antropométrico y el factor físico, ¿sí? Que claramente en diferentes factores yo puse puntualmente tres deportes: el golf, el vóley y la maratón. Podría ser ultraendurance o cualquier deporte que es netamente oxidativo. Nosotros vemos que o sea, la nutrición tiene incidencia, como les decía recién, sobre dos grandes factores. Pero amén de esos dos grandes factores, que son los antropométricos y los factores físicos, dependiendo de cuál es el deporte con el cual nosotros vamos a trabajar, en algunos casos sobre esos factores nuestra área tiene más incidencia y en algunos casos tiene menos incidencia. Y no es que es más importante o menos importante, no tiene que ver con la importancia, tiene que ver con la incidencia. Es cómo impacta nuestra área. A ver, se cortó, ¿no? Hola, hola. Hola, ¿me Hola, escuchan sí, se bien? te fuiste un segundo, pero ya está todo bien. Ah, bien, perfecto. ¿Cómo esa incidencia, digamos, está emplazada en diferentes cuestiones? Entonces vemos que, por ejemplo, en el golf, la incidencia de la nutrición en los factores físicos como en los antropométricos es pequeñita, ¿sí? Como, por ejemplo, en la maratón, la incidencia de la nutrición en los factores físicos como antropométricos es más grande. Pero no solamente es más grande la incidencia de la nutrición, sino que también en la maratón versus el golf, la incidencia de los factores físicos y los factores antropométricos es más grande que en el golf. Entonces, se arranca, o sea, la madre de todo esto termina siendo cuáles son los factores que dominan a las disciplinas. Y una vez que nosotros identificamos de esos factores que dominan a las disciplinas, cuánto de peso tienen esos factores y a la vez cuánto de peso tiene la nutrición dentro de esos factores. Y me pareció que eso es un caos de poder interpretarlo, pero bueno, viéndolo por ahí así en pantalla, me parece que queda como bastante claro. Y bueno, y está bueno porque un poco de eso también va la obra, ¿no? Porque en definitiva es tratar de llegar al rendimiento deportivo, pero desde una lectura que pueda interpretar cómo la nutrición tiene influencia en esas cuestiones. A la vez, gran parte de lo que nosotros pregonamos tiene que ver con algo que yo hago desde que comencé a hacer nutrición deportiva. Si ustedes me preguntan cuál es el factor diferencial que yo logré como profesional en campo de trabajo desde que hago nutrición deportiva, es que los autores, digamos, de literatura científica
científicas están hablando de periodización nutricional con muchísimo énfasis. Hace, no sé, 10 años hay un artículo muy lindo que publicó hace unos 12, 13 años Asker Shoukan de periodización, pero la realidad es que yo hago periodización nutricional desde que empecé a hacer nutrición deportiva. Porque para mí no existe la nutrición deportiva sin periodizar. Porque la periodización, independientemente de cómo nosotros leamos a la periodización, puede ser en términos metabólicos, puede ser en términos hormonales, o puede ser en términos netamente nutricionales, encausados en cuestiones físicas, es poder ajustar al detalle lo que el deportista o lo que el deporte requiere sobre la profesión en la cual en este caso estamos desarrollando. Puntualmente ahora es la nutrición, ¿sí? Entonces, claramente, cuando hablamos de la incidencia de la nutrición en el deporte, también tenemos que entender que esa incidencia es totalmente diferencial en el corte de una semana. Acá estamos viendo, por ejemplo, la planificación. Esto es una planificación típico que no necesariamente se ajusta al fútbol tipo como cortar y pegar, ¿no? Pero básicamente como para armar un esquema que también está en el libro. No es lo mismo la carga de laburo para un futbolista el día del match day, que es el día del partido, que si lo corremos al día de descanso, que si lo corremos al día del acondicionamiento físico, que si lo llevamos a la carga, digamos, de lo que es la mitad de semana, que si lo llevamos a la carga de lo que es el prepartido. Entonces, claro está que el deportista tiene que comer diferente porque también entrena diferente. Y cuando yo comencé a trabajar en nutrición deportiva, todavía se sigue hablando de esto, o sea, todavía se encausa la nutrición deportiva por deportes y gramos, kilos de peso, gramos hidrato de carbono, kilo de peso, gramos proteína, kilos de peso, gramos de grasa, kilos de peso. Para mí eso en términos teóricos está buenísimo, pero en términos prácticos es un blef, porque para mí no existe los gramos de hidrato de carbono, proteína, grasas por kilo de peso sobre la base de una disciplina. Porque decir que en el fútbol se requieren 5 o 6, en algún momento habían dicho una barrabasada de 12 gramos de hidrato de carbono de kilo de peso, pero nada, bueno, después últimas revisiones y demás se han quedado con un promedio de 5 gramos de hidrato de carbono de kilo de peso. Pero tampoco me gusta ese concepto, porque es un concepto teórico, romántico, que no aplica a lo que tiene que ver con lo que nosotros hacemos en el campo de trabajo. Porque por ahí esos 5 o 6 pueden tener que ver con lo que hacen el match day o puede tener que ver con lo que requieren la carga, pero por ahí no tiene que ver con lo que hacen el -5 o por ahí no tiene que ver con lo que hacen el -2 al partido. Entonces, básicamente, el concepto de periodización según los estímulos nos permite a nosotros, como profesionales, entender que por ahí un día va a necesitar 5 gramos de hidrato de carbono, otro día va a necesitar 4 gramos de hidrato de carbono, otro día va a necesitar 3,5 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. Y así también va a ocurrir con las proteínas y va a ocurrir con las grasas. Y como se va desajustando el aporte de macronutrientes, también se va a ir desajustando el aporte de kilocalorías totales. Y a la vez, no siempre va a terminar siendo coincidente con la carga de trabajo. Porque ustedes van a encontrar, por ejemplo, en la gráfica, por eso para mí es muy clara la gráfica, ahí tienen el -1, en donde, por ejemplo, tenemos una carga de trabajo que no es tan alta, porque el deportista se está cuidando de cara a lo que va a ser el día siguiente, el match day o la competencia, y sin embargo, el consumo calórico tiene que ser alto. Entonces ahí rompe también el esquema de la periodización en esto de decir, che, bueno, hay que comer en función a cómo entrena. No, porque siempre buscamos de que coma en función a cómo entrena, pero la madre de lo que es el criterio en el campo de trabajo es entender de que queremos que coma en función a cómo entrena, pero sobre la base de lo que es la necesidad primaria, que es su competencia. Entonces, si su competencia se dicta por el día domingo y el sábado va a ser la carga, si ese sábado va a ser poco porque al otro día va a competir, no va a comer poco, va a tener que comer mucho porque ese día de -1 no va a condecir con su carga de trabajo, va a terminar siendo alto. Entonces hay un desajuste de periodización que no va a amalgamarse, digamos, a lo que es el gasto. Y bueno, y esto es lo rico, digamos, de poder trabajar en esta área y de poder, bueno, también transferir un poco por lo pronto cómo yo veo a la nutrición deportiva y cómo es el concepto de trabajo que yo trato de implementar en los deportes en los cuales me ha tocado trabajar desde hace casi 20 años, ¿no? Y después entender de que todo esto que estamos pensando tiene que ver también con una estructura jerárquica de la planificación, en donde digo, en esa estructura jerárquica de la planificación, para mí hay una pirámide en donde quisiera que esta pirámide no sea tal,
porque para mí todos esos factores que ustedes ven ahí son importantes. Para mí es muy importante el objetivo de composición corporal, para mí es muy importante el tiempo que nosotros disponemos como para poder trabajar con el deportista, sea en una consulta o sea a veces en el campo de trabajo, sea la demanda física, sea el objetivo deportivo, sea el contexto, pero la realidad es que si bien nosotros le queremos dar un marco de igualdad, no hay un marco de igualdad, porque el contexto del deportista va a marcar o va a dictar cómo nosotros vamos a trabajar. Yo tengo la suerte de trabajar, bueno, como les ha dicho Katy, en la selección nacional de fútbol masculina, en donde el contexto que yo tengo para poder trabajar con mis deportistas, primero que en términos estructurales, segundo que en términos económicos y tercero que en términos deportivos, por una cuestión de los deportistas con los que trabajo, tienen el acceso a un conocimiento que en otro caso, por ejemplo, en un club de barrio, no lo tienen. Entonces, creer que nosotros, por saber nutrición deportiva, podemos trabajar de igual manera en un club de barrio que en una selección nacional de élite, es no entender dónde estamos parados. Entonces, básicamente para mí esa es la base de la intervención nuestra como profesionales. A la vez, una vez que nosotros entendemos dónde estamos parados, tenemos objetivos deportivos que nos tienen que direccionar cuál es el criterio con el cual nosotros vamos a trabajar en ese deportista. Cuando logramos identificar cuál es ese objetivo, entender que nos van a dar diferente demanda física, porque por más de que estemos hablando del mismo deporte, la demanda física que me va a dar una selección de elite es totalmente diferencial a la que me va a dar el deportista que trabaja en un club de barrio, ¿sí? O en un club de liga de menor valía, ¿sí? Entonces, sobre la base de esa demanda, yo tengo que ver cuál es el segundo objetivo que le pongo, que no tiene que ver con el deportivo, sino más bien con el de la composición corporal, y para ver si su composición corporal se ajusta a lo que es la referencia del deporte que está practicando, en el rango de referencia del que está practicando, o si bien tengo que hacer un ajuste complementario de esa composición corporal. Y todo eso lo tengo que englosar en un tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque trabajar en términos de criterio para con el tiempo que yo tengo de trabajo con ese profesional, para mí es troncal, porque yo no tengo la misma cantidad de tiempo para abordar un deportista cuando viene a la consulta y tengo una hora en la individualidad, en ese tú a tú, que por ahí cuando voy a evaluar a un club y me dan media hora para evaluar a 20 deportistas porque el técnico o el preparador físico va a arrancar la sesión y básicamente yo en esa media hora, en esos 30 minutos, tengo que hacer una evaluación, un diagnóstico y en el medio de que yo estoy realizando todo eso, tengo al deportista que me está preguntando cómo estoy bien, estoy mal, qué hago, qué, digamos, claramente que la devolución mía va a ser una devolución totalmente diferente si yo tengo tiempo versus si yo no tengo tiempo. Entonces, yo me tengo que armar como profesional de armas para poder hacer una devolución que tenga que ver con lo que se requiere en ese momento y en donde el tiempo va a terminar dictando qué le voy a dar o qué no le voy a dar. A ese deportista que voy a tener una hora o a ese deportista que voy a tener solamente 5 o 10 minutos para, en vez de poder darle 10 tiros que vayan al objetivo concreto que yo busco, por ahí con uno, dos o tres tiros lograr casi si se quiere la misma efectividad. ¿Se va a poder? Y probablemente no, pero yo tengo que tratar de ver cómo logro, cómo direcciono, digamos, mi búsqueda hacia ese concreto. Así que bueno, muchísimas gracias en términos de lo que es la presentación y esta mirada más bien resumida de lo que buscamos en la obra, con algún pantallazo, digamos, de lo que también tiene que ver con la propuesta de trabajo mío. Pero bueno, me gustaría también entrar ahí en un intercambio con ustedes y bueno, poder ayudarlos a también nada, a poder desasnarlos de ciertas cuestiones, porque me imagino que tienen un montón de dudas que puedan tener que ver con la obra, que puedan tener que ver con lo que yo hago en mi trabajo y bueno, me gustaría poder interaccionar con ustedes. Luciano, muchas gracias. En lo que los alumnos van colocando algunas preguntas, nos gustaría que nos vayas comentando cómo has plasmado las herramientas del libro en tu trabajo ahora en la preparación de la Copa América. ¿Cuánto tiempo antes se fueron? ¿Cuánto tiempo han estado? ¿Cómo ha sido el retorno? ¿Cómo ha sido el post? O sea, ahora, ¿qué es lo que sigue? Cuéntanos un poquito más sobre esta Bueno, experiencia con el libro. el libro tiene, a ver, digamos, pensar que el libro tiene relación directa con una intervención concreta en términos de terreno es
es inviable porque, digamos, a ver, si bien tiene un vinculante para con el terreno, digamos, primero que no es lo mismo, repito, el terreno del trabajo para con un club de barrio versus un club de una selección de élite, y tampoco es lo mismo una federación de hockey, que por ahí es un tanto más amateur, que una federación de fútbol que es un tanto más profesional. Entonces digo, si bien hay una dirección que lleva a que el formato de trabajo tenga que ver con lo que nosotros buscamos, a veces la implementación no es igual. Por ejemplo, hay una parte del libro en donde yo cuento cómo planificamos nosotros la intervención nutricional en un tiempo de trabajo, ¿sí? Que no sé si lo llegaste a ver vos, Katy, que ponemos como un calendario en donde decimos, bueno, nosotros arrancamos y cuando arrancamos hacemos tal evaluación, tal testeo, trabajamos sobre talleres, o sea, contamos un poco cómo se hace. Pero eso está en un concepto práctico porque tiene que ver con lo que de verdad yo hago, pero sobre una base teórica, en donde por ahí, cuando tengo tiempo y lo puedo llevar adelante, lo hago, y cuando no puedo, por ahí no lo hago. Sin ir más lejos, en la Copa América, como en el Mundial, yo como profesional tengo muchísima más intervención y mayor posibilidad en cuanto a capacidad de trabajo, porque cuento con 50 días para poder abordar el grupo de trabajo. Que por ahí, para cuando los voy agarrando en ventana, resulta que por ahí me toca jugar contra Perú una eliminatoria el día jueves y yo los recibo el día domingo porque vienen de sus clubes, hacen una adaptación física ahí muy cortita, yo llegan, los evalúo, hablo muy poco con ellos, ya tenemos como un bagaje de trabajo en donde por ahí yo ya sé básicamente cuál es la suplementación que requieren, hay un seguimiento y demás, pero no tengo ese bagaje de esos 50 días en donde por ahí puedo hacer una intervención y hasta incluso cambiarle o trabajar sobre la composición corporal del deportista, porque no me da el tiempo. El jugador llega y tiene que competir. Si llega bien, tiene que competir. Si llega más o menos, tiene que competir. Y si llega mal, tiene que competir. En cambio, cuando vos lo tenés 50 días, tenés la posibilidad de poder trabajar con una intervención totalmente diferente, ¿viste? Así que bueno, hay gran parte de lo que nosotros en el libro contamos que terminamos haciendo en el trabajo, no solamente en la Copa América, sino que también en otras federaciones, porque créanme que el armado de lo que es la obra, yo la armé pensando en lo que yo hago en el día a día, y lo que hacemos en el día a día es básicamente lo que pueden encontrar ahí también, ¿no? Muchas gracias, Luciano. Creo que no sé si no pueden poner preguntas o todavía todos estamos muy impresionados con su exposición. No he visto quizás más preguntas. Cuéntanos cómo te veo un poco más de tú eres nutricionista de base como licenciado, pero veo que te especializaste en la estadística, o sea, un mundo como que totalmente aparte de la nutrición. ¿Qué te lleva a querer investigar más de los números y qué has encontrado en este camino de traducirlo al final para explicar los resultados o para explicar el trabajo? ¿Cómo fue esta inmersión de ser nutricionista que se convierte en estadista? Mira, yo tengo un conflicto con la profesión, por eso quizás me direccioné hacia otro lado. O sea, básicamente es un poco loco, pero bueno, tiene que ver un poco con la búsqueda mía. Generalmente cuando uno se forma de grado, después lo que va haciendo es, digamos, trata de buscar dentro de lo que es el grado el área que más le interesa, y sobre la base de eso hacer como una especialización, y seguramente extiende, digamos, ese grado hacia un posgrado, una maestría y demás, y quizás hasta un doctorado. El tema es que la verdad a mí no me inquietaba nada de la nutrición, amén de lo que es la nutrición deportiva. Y entendí que la nutrición deportiva estaba 100% ligada, y de hecho creo que entendí súper bien desde el primer día, a cuestiones que son lindantes al poder interpretar, cuestiones que tienen que ver con la metodología de la investigación científica y cuestiones que tienen que ver con la estadística aplicada al deporte, o en este caso a la ciencia de la salud, que es lo que yo estudié, que era, digamos, lo más cercano al deporte. Entonces, cuando yo, digamos, me empecé a formar desde ese lugar, me empecé a desinteresar de la nutrición deportiva, pero no porque no me interesaba más, sino que entendía que si yo podía comprender mejor cuestiones que tienen que ver con la interpretación de lo numérico,
en un mundo, porque la nutrición deportiva, sobre todo en conceptos más de élite y no tanto en conceptos más de base. O sea, no es tan así la nutrición deportiva en un club de barrio, pero créanme que sí es bastante así la nutrición deportiva por ahí en una selección nacional de élite, en donde todo tiene que ver con número. Es más, hoy por hoy, eh, de hecho, yo trabajo la recuperación nutricional en mis futbolistas o en mis otros deportistas a partir de una carga de trabajo. Y esa carga de trabajo se refleja a partir de un número. Entonces, mi jugador come tal comida o toma tal suplemento a partir de un número que a mí me identifica esa sesión de trabajo. Entonces, imagínense si para mí es importante o no es importante un número. Si en definitiva termina comiendo no lo que me dice ese número. O sea, hoy por hoy tenemos monitores de actividad que a través de la cuantificación del esfuerzo me dicen si esa sesión sobre aparatos que miden esa actividad. Son generalmente son cuantificadores de sesión que generalmente emulan un poco a esa clasificación subjetiva de Borg, en donde viste que tenías una escala del 1 al 21 o del 0 al 21 que te decía, bueno, yo entrené 5, yo 8, yo 14, yo... Lo que pasa que el gran problema que tienen esas clasificaciones es que son clasificaciones subjetivas, en donde muchas veces el deportista puede subjetivar alto, puede subjetivar bajo. Y esto de subjetivar bajo o alto también nos confunde a nosotros, porque la carga de trabajo a veces puede ser baja y sin embargo, si el sujeto no está adaptado, la puede subjetivar como alta, cree que es alta y sin embargo por ahí la sesión fue tranquila. Eso es una diferencia entre lo que se llama carga interna y carga externa. O muchas veces al revés, el tipo está sumamente entrenado, lo cagaron a palo en el entrenamiento, el tipo no percibe esa cagada a palo, entonces dice, no, mi trabajo fue tranquilo. Y sin embargo el trabajo no fue tranquilo, el trabajo fue de cagada a palo. Pero el tipo dice, no, bueno, yo del 1 al 20 me pongo un 5 porque, bueno, y entonces no sirve la subjetividad, o sea, ser subjetivo cuando vos te empezás a profesionalizar un poco más. Entonces, cuando vos tenés esa cuantificación del dato real, ya no tan subjetivado por un deportista, vos tenés el dato de lo que hizo el sujeto, en donde cruzás la carga interna y la carga externa. Entonces, lo que hizo el sujeto requiere de determinado suplemento y determinado alimento. Es tan simple como eso. O sea, no me tiene que comer lo mismo posesión si el sujeto tiene una carga de 4, tiene una carga de 8, tiene una carga de 15 o tiene una carga de 20. Claramente tiene que comer totalmente diferente. Entonces digo, ¿qué me está dictando a mí cómo tiene que comer? Un número. Entonces fíjense si no le pegué estudiando metodología de la investigación científica y estadística aplicada a ciencia de la salud. Porque en definitiva, y si vamos más a lo profundo en una área que a mí me encanta y de la cual tengo un montón de cosas que nada, que atentan lamentablemente contra lo que es el área, pero bueno, no importa, yo soy bastante polémico también en algunas cuestiones. Ni hablar con la cuestión, digamos, de la composición corporal. Yo en algún momento decía que para mí el fraccionamiento anatómico de 5 componentes era que no nos veíamos, digamos, en el 2030 midiendo con una pincita de plástico a los deportistas. Y me decía, no, Luciano, pero vos atentás contra el fraccionamiento anatómico de 5 componentes. No, no atento. Lo que pasa es que no quiero atentar contra lo numérico y contra la tecnología. Y hoy por hoy pasa de que cuando yo lo he dicho en jornadas hace muchísimos años, me han criticado y hoy por hoy encontramos con que el gol estándar para trabajar la composición corporal en deportista a través de la propuesta de diferentes entidades es el DEXA, entonces no estaba tan equivocado. Y el VIA, que para todos era una cagada, hoy por hoy el VIA con la sumatoria de 6 pliegues es lo que se utiliza de forma más rápida para hacer un cruce correcto y una estimación correcta en un tiempo más corto de trabajo que por ahí hay veces las 21 variables no las podés tomar. Entonces digo, en definitiva, tampoco es tan importante ni el DEXA, ni el VIA, ni el fraccionamiento, porque no es más que una herramienta para emitir un diagnóstico. Y el diagnóstico como tal no es más que un diagnóstico. Lo que importa es la intervención. Entonces yo siempre fui crítico porque a nosotros como profesionales nos vendían el diagnóstico. Está todo lindo con el diagnóstico, pero el diagnóstico no cura. Yo necesito o prevenir o curar. No necesito el diagnóstico. ¿Se entiende? Entonces digo, no me gustaba que esté tan lindante la nutrición deportiva a algo que tenga que ver con un dato que me servía para un diagnóstico. A mí lo que me sirve es que ese dato que yo tenga, yo lo puedo interpretar y me puedo dar una evolución para que el deportista haga algo. Ejemplo, la cuantificación de la carga interna y externa. Entonces yo con eso tengo un dato y con ese dato el deportista come o se suplementa diferente, corta. Y ahí hay una intervención concreta.
O sea que no tiene que ver con un diagnóstico. A mí no me sirve si entrenó 5, 8 o 15. A mí lo que me sirve es que tiene que comer diferente si entrenó 8, 5, 15. Y ese es el punto. ¿Se entiende? Por Eh, supuesto, por así que supuesto. Sí bueno, nos gustaría que nos extiendas más la información. La cuantificación de la carga interna y externa, ¿qué variables tomas como para poder, para que no sea subjetivo, pues por la escala de Bohr, sino en relación a lo que está gastando? ¿Cuáles son tus variables base? Así en líneas bueno, generales. yo en el libro hablo de cómo trabajar porque la parte subjetiva, a mí no me gusta trabajarla sobre la base de 8, 5, 7, 4, sino que hay un cuadrante en donde explico cómo sumar o no variables y factores, así que es difícil explicarlo así en el aire, pero en el libro está. Y si no, tenemos indicadores que, bueno, el GPS nos da bastante, o sea, para conocer un poco la carga interna hay que conocer también un poco la carga externa. O sea, les explico brevemente por ahí para los que no están por ahí tan a fondo con esta temática. La carga interna y la carga externa tiene que ver un poco con lo que el deportista hace versus lo que el preparador físico intenta hacer con el deportista. Entonces, ¿qué pasa? Si yo como preparador físico intento de que la carga externa que le voy a proponer sea alta, tengo que lograr de que en lo posible ese deportista perciba que la carga interna también va a ser alta. ¿Por qué? Porque puede que yo le proponga una carga externa alta y sin embargo mi sujeto tiene una carga interna metabólica baja. Eso quiere decir de que mi sujeto está súper adaptado a la carga de trabajo que yo le voy a proponer, que puede estar bueno en términos de su recuperación, porque si la subjetiva baja o si realmente internamente es baja, se va a recuperar mejor. Lo que pasa que si está entrenando bajo, para lo que es su carga interna, quizá no estamos llegando como preparadores físicos a lo que buscamos llegar con esa carga externa que supuestamente era alta. ¿Bien? Entonces hoy tenemos un montón de monitores para poder conocer o saber para dónde va esa carga. Lo que pasa es que los monitores lo que hacen es, nos dan variables que terminan actuando puntualmente en diferentes matrices, o en la cuestión, por ejemplo, neuromuscular, o en la cuestión, por ejemplo, no sé, locomotiva. Entonces, dependiendo de lo que yo estoy buscando, si yo tengo la posibilidad de analizar con GPS, puedo mirar el player load minuto, puedo mirar las aceleraciones y las desaceleraciones, puedo mirar y debo mirar la duración del estímulo de trabajo sumado al recorrido que hay en ese estímulo, porque eso en primer orden lo que me va a dar es el volumen de trabajo que tenga el deportista, y con eso, sumado a la propuesta que el profe tiene, que va a ser su supuesta carga externa, entender cómo entrenó en función de lo que se proponía entrenar. Y también hay indicadores que lo que hacen hoy por hoy a través de una pulsera, no sé, está el GUPS, que lo que logra es poder aunar todas esas variables en un punto de esfuerzo que se cuantifica también con una escala similar a la de Borg, que te va diciendo el puntaje de esfuerzo que tiene el sujeto sobre la base de cómo descansó y de cómo entrenó y de cómo se recuperó, porque también lo que le permite medir ese monitor es ir cargando datos de cómo se fue o no recuperando en las sesiones de trabajo. Entonces, en función de esas cuestiones, el deportista termina teniendo un dato que para mí como oro puedo, digamos, replicarlo en términos de cómo yo voy a buscar que coma ese deportista, ¿no? Excelente. ¿Y cómo haces, de acuerdo a una de las preguntas, la estimación del gasto energético? ¿Lo estás haciendo a partir de fórmulas? ¿Estás usando calorímetro? ¿Qué utilizas en esos casos? No, no, Básicamente no, te basas con no carga me interna y interesan, externa. no me interesan la fórmula, no me interesa, no me interesan las calorías a mí. Ni cuento calorías, ni cuento gramos de hidrato de carbono, proteína, grasa, kilo de peso. Y si bien sé que es un término polémico, en términos de poder decirlo así abiertamente, la realidad es que no lo hago porque no me interesa, porque no me resultó y porque no me resultan otras cosas. Pero sí me interesa pegarle a la periodización nutricional en términos de la carga de trabajo. Para mí, la clave, o sea, es reconocer la carga de trabajo del deportista y sobre la base de esa carga de trabajo, cómo tiene que comer en el día a día. Entonces a mí no me interesa, porque si yo saco un promedio de base de que un deportista tiene que comer 3.600 calorías, o suponerle que sean 5.000 calorías, o suponerle que sean 8.000, nada me garantiza que las 8.000 calorías que tiene que comer el lunes son las mismas 8.000 que tiene que comer el martes. O las mismas 8.000 que tiene que comer el miércoles. Entonces, ¿para qué voy a sacar calorías? ¿Y quién va a hacer el trabajo de, yo por ejemplo, trabajo con 1.000 deportistas? ¿Cómo hago yo para sacarle a los 1.000 deportistas la necesidad calórica día a día? Porque si no, tengo que tomarme el trabajo de ver
cuál es el gasto energético y a la vez proponerle un consumo energético que tengan que ver con las calorías del lunes, las del martes, las del miércoles, las del jueves. Entonces, bueno, yo no laburo así, no sé, para mí es polémico eso, pero no se labura así. Lo que pasa es que nosotros desprendemos la nutrición deportiva de la clínica. Y en la clínica se cuentan calorías. Bueno, allá la nutrición clínica. Yo, por suerte, no hago nutrición clínica, hago nutrición deportiva y trabajo en función a la carga del sujeto. Y por eso periodizo, desde que empecé periodizo. Hace 20 años periodizo. Necesitamos clase de periodización contigo, entonces, Luciano, muchas gracias. Vamos terminando con las preguntas. Tengo varias preguntas repetidas, por ejemplo, ¿cómo podemos empezar? Mira, ¿qué consejos tendrías para los recién Después, graduados en pará el porque ámbito? perdón, y después seguimos, porque quiero cerrar el concepto con algo que tenga que ver, digamos, que yo no lo utilice para la práctica diaria, no quiere decir que yo no entienda de que hay deportes que requieren promedio 8.000 calorías, 12.000 calorías, 5.000. Yo no estoy negando las calorías son el patrón por el cual nosotros nos movemos y lo interpretamos a partir de lo que nosotros le terminamos dando, pero yo lo que voy es que a mí no me interesa contar calorías como tal, en términos de decir, che, a ver, son 8.500 calorías el lunes, 7.844 el martes, 6.942 el miércoles. No, no tiene que ver con eso. O sea, yo voy a la carga de trabajo y sobre la base de lo que fue esa sesión, ver cómo le ajusto la comida, tanto pre como post, a lo que fue esa sesión. ¿Se entiende? Sí, por Pero supuesto, porque no estamos es que hablando desconozco de las demandas calorías. energéticas diferentes por deporte. O sea, hay deportes que necesitan algo más específico, pero en Sin general la ninguna mayoría de deportes duda, de equipo pueden no sin ninguna necesitar duda. eso, pero hacer las cosas más prácticas a partir de Sin periodizar ninguna duda, las cargas. y hay deportes que nos permiten a nosotros sacar una media calórica y sostenerla en la semana porque su ritmo de semana semanal es promedio. Pero, por ejemplo, vos agarrás cualquier deporte equipo que se te ocurra, el básquet, el vóley, el hockey, el fútbol. El lunes es una cosa, el martes es otra cosa, el miércoles es otra cosa, el jueves es otra cosa. Y es más, una semana es una cosa y la otra semana si juegan domingo, miércoles, domingo, ya cambió también. Porque una cosa es que jueguen domingo, domingo y otra cosa es que jueguen domingo, miércoles, domingo. Porque todo cambia en función de lo que es el match day. Si vos tenés match day domingo, domingo, es una cosa, y si tenés match day domingo, miércoles, domingo, ya es otra cosa, porque tenés match day, más uno, más dos, menos uno, match day, más uno, más dos, menos uno, match day. En cambio, si vos tenés semana larga, tenés match day, más uno, más dos, transición, 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 menos uno, match day. Entonces, cambia todo en función de cómo es la estructura de trabajo semanal. Lo que pasa es que hay que tener una interpretación de grande a gigante de los conceptos de fisiología del ejercicio, de composición corporal, de entrenamiento, o sea, después lo que se requiere es mucho conocimiento, pero esa es otra cosa. Bueno, de eso se trata y para eso, digamos, trabajamos y estudiamos para poder llegar a eso. Pero digo, es mucho más complejo trabajar así, que parece que es más sencillo que trabajar de la otra manera, que sumar calorías y poner en la computadora. Si, para mí sería más fácil poder contar kilocalorías y decir, che, bueno, automáticamente esto es así, esto es así. Pero no, después tiene que tener el ojo entrenado, la capacidad de poder, digamos, ofertar calorías rápidas en función de lo que requiere esa disciplina y ese sujeto, porque después también está la otra, vos decís, fútbol, martes, por ejemplo. Está bien, tenés 30 tipos el martes, ¿entendés? Y los 30 terminan de entrenar y tienen el almuerzo. Y no es que, porque es fútbol el martes, los 30 comen igual. No, tenés 30 necesidades diferentes, con 30 biotipos diferentes y con 30 tipos que te reportan diferente carga interna y externa. Entonces, en función de eso, comen diferente. Bueno, yo tengo la suerte, yo tengo una app que es mía y que la uso en términos personales, que ahora paso el chivo, va a salir también a la luz, que va a ser una app de composición corporal con formato de trabajo de periodización en donde el sujeto va el profesional le puede pasar la app al sujeto y el sujeto en función de cómo entrena la carga en la app y la app le sugiere cómo comer. Entonces digo, bueno, pero esos son 20 años de laburo, digamos, o sea, tiene que ver con esa cuestión. ¿Me seguís, Katy? Sí, por supuesto, no es como resumir la profesión y hacerla, pues, o sea, no es simplificar el trabajo, sino hacerlo más eficiente en un grupo Eficiente como en lo términos hacen. claro, pero eficiente en términos después del terreno, porque digo, ahí es donde uno trata de aunar o de lograr funcionalidad de lo que estudió y de lo que hace en la necesidad del día a día del terreno.
Que un poco así también fue la búsqueda del libro, que es decir, bueno, leer un libro y que de los libros que están dando vuelta y que son referentes para nosotros que nos hemos formado así, que vaya por un mismo camino, pero que tenga un tinte de bagaje práctico que le pueda quedar algo al profesional. Ujú. Y para mí le queda, pero porque no porque lo diga yo, porque tengo la suerte de que recibo los comentarios y me dicen, Luchito, la verdad que increíble, que bueno, que digo, bueno, he logrado el cometido. Podía haber estado mucho mejor, seguramente, Habrá pero siguientes ediciones por entonces. lo pronto, bueno, esperemos, si sigue como todo, va hasta ahora seguramente porque está súper bien el libro y estamos re contentos de lo logrado, pero bueno, no es fácil tampoco ir evolucionando en esto porque también requiere muchísimo tiempo. No, definitivamente. Mira, y veo varias preguntas que sé que pueden encontrar en el libro, porque tenemos un poco de preguntas relacionadas a las estrategias de hidratación. Acá dice hidratación los jugadores durante entrenamientos, partidos, luego acá la implementación de carbohidratos, todo eso lo tenemos directamente en el libro. Sí, está. Suplementación también veo También. que están preguntando, pero algo que sí nos están Me tomé mencionando, el un poco lo... atrevimiento, ¿sabes qué? Me tomé el atrevimiento, voy a hacer una aclaración con la parte de suplementación, porque me tomé el atrevimiento de hacer un apartado de hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con la suplementación. Cuando uno escribe un libro, uno tiene que tener cuidado con lo que escribe, porque lo que escribe termina siendo referencia para el lector, ¿no? Sobre todo cuando por ahí es algo técnico. Entonces, ¿qué pasa? En el miedo del escritor o del autor, muchas veces ocurre de que termina escribiendo lo que el, el lector después pueda terminar validando. Entonces todos escriben lo mismo. Porque digamos, bueno, a ver, de suplementos, ¿qué hacemos? Vamos al Instituto Nacional del Deporte, vemos que es clasificación A, escribimos sobre eso, no le vamos a errar, es re fácil, buenísimo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Vamos a leer todo lo mismo. Entonces yo eso lo hice y está, porque de hecho eso lo hizo Carlitos, pero después hay una parte donde yo le doy una vuelta de tuerca a la suplementación y hablo del abordaje de de la suplementación de cuestiones que tienen que ver con trabajar, para mí una pata que hoy por hoy es sumamente importante en el deporte, que tiene que ver todo lo que es el refuerzo de la cuestión más inmune, en donde hay suplementos en donde nadie se la juega por ver que sí, que no. Y bueno, yo ahí di una vuelta de tuerca porque me parecía y me parece que hay un montón de suplementos que de hecho yo uso también, que, que terminan teniendo incidencia en el deportista, amén de lo que puede decir la literatura. Porque la literatura se construye también a partir de lo que los papers van validando sobre la base de que va pasando el tiempo. Pero gran parte de la literatura se escribe después de que resulta. Entonces, ¿qué pasa? Hay un montón de suplementos de los cuales todavía no se habla porque todavía no hay suficiente bagaje en campo para que resulte y que después se escriba. Pero yo, por lo pronto, hay un montón que vengo utilizando y a mí me resulta. Entonces, en algún momento, todo eso que resulta, estoy seguro que va a terminar teniendo una validación científica. Entonces, si bien los tiempos se han acelerado, el gran problema que tenemos es que la ciencia no va conforme a cómo va avanzando ni la profesión ni la necesidad de la profesión. Porque de movida, desde que vos escribís un artículo hasta que lo publicás, hasta que lo aceptan y hasta que lo leen, pueden pasar desde que te lleva a vos ponerte a escribir el artículo, el permiso de autorización, que tiene lo que... Por ahí son 2 años y pico. Y en 2 años y pico lo que empezaste a escribir ya terminó. Porque, sin ir más lejos, es también lo que a mí me detenía a escribir un libro. Digo, yo voy a escribir un libro que lo escribo, lo termino y mañana ya es viejo. Que de hecho pasa. Bueno, no hay que ser cobarde. Mañana es viejo, de hecho hoy es viejo porque ya tiene 6 meses. Bueno, iremos por la segunda edición. Tiene que ver con eso, porque va evolucionando la ciencia en términos de lo que va necesitando, digamos, la profesión y el deporte, ¿no? Muchas gracias, Luciano. Última pregunta ya, porque todas las demás se pueden responder con el libro. Un poco en cuanto a tus años de trayectoria, cómo podrías recomendarle a los nuevos Nutris que tienen interés en el área de la nutrición deportiva? ¿Qué es con lo que pueden empezar? ¿Qué pueden hacer para arrancar en este ámbito que cada vez, o sea, tiene más población ahí que está a la expectativa, pero ¿qué podrías recomendarnos al respecto?
Yo te voy a decir lo que para mí es o sea, el factor diferencial por el cual que, bueno, la vi a Raúl ahí haciendo alguna literatura también hace algunos años, y yo también eso lo hago hace muchísimos años. Para mí el concepto diferencial de poder trabajar en el deporte tiene que ver con el poder periodizar. Vuelvo a ser insistente con eso, perdón, pero tiene que ver con eso, porque es poder ofrecerle al deportista lo que tiene que hacer en función de cómo entrena. Si nosotros logramos eso, ganamos el 90% de la batalla. Entonces eso para mí es clave, o sea, es clave poder periodizar con el deportista. El gran problema es que para periodizar hay que entender muchísimo de entrenamiento, porque digamos, la periodización está ajustada primero a una planificación, y esa planificación tiene una carga de trabajo, y si yo no entiendo de carga de trabajo, no entiendo cómo tiene que comer en función de esa carga, porque no entiendo de carga. Entonces digo, livianamente yo podría decir de que hay que conocer de periodización nutricional, pero antes de conocer de periodización nutricional hay que conocer de cómo interpretar esa periodización, de cómo interpretar esa periodización nutricional. Pero bueno, yo voy a lo que es netamente mío, que tiene que ver con eso. Después, la parte antropométrica me parece a mí de muchísima valía, pero cuando hablo de la parte antropométrica quiero despegarme netamente de lo que es el fraccionamiento antropométrico. Me parece que nosotros tenemos que saber de antropometría en términos de lo que es la composición, el bagaje de la composición corporal, hoy por hoy, con cómo se cruzan las herramientas. Tengo que entender de vía, tengo que entender de DEXA y tengo que entender de fraccionamiento anatómico de 5 componentes. Para mí es importante porque si bien a mí no me va a dar nada como tal, la composición corporal muchas veces es el punto de partida como diagnóstico para saber hacia dónde voy con el deportista, porque el deportista requiere de dos grandes cuestiones. Primero, saber si tiene que ajustar o no la composición corporal, y en función de esa composición corporal que tendrá que ajustarla o no, comer sobre lo que dicta la disciplina. Entonces ahí las dos cosas van de la mano. ¿Estoy bien o estoy mal? Es como ¿viste? ¿Voy para acá o voy para allá? Bueno, estoy bien, perfecto. Si estoy bien, porque el diagnóstico me dice que estoy bien, es comer en función a cómo entreno. Perfecto, fácil. Si estoy mal, digo, estoy mal, perfecto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Aumentar la masa muscular? ¿O no? Bajar la masa adiposa. O subir la muscular y bajar la adiposa. Perfecto. Y sobre eso, ponele, bajar la masa adiposa. Si bien yo agarro ese camino, sobre el descenso de masa adiposa, tengo que lograr igual que coma en función de cómo entrena. Porque digo, yo tengo que trabajar sobre ese primer objetivo, que es ajustar su composición corporal, hacer un ajuste calórico, pero que también rinda. Entonces digo, va de la periodización sobre lo que va a hacer en la semana, porque va a haber días donde yo no voy a poder ajustar. Entonces yo por ahí tengo 7 días en la semana en donde el día de la competencia no se lo voy a poder tocar, porque el día de la carga no se lo voy a poder tocar, el día de la recuperación no se lo voy a poder tocar, porque ahí la oferta de carbohidratos seguramente va a ser alta, y el día de la mitad de la semana, por ahí cuando trabaje muy alto no se lo podré tocar, y si hay 1 o 2 días que trabaje, y bueno, trabajaré esos 2 días para ajustar la composición corporal. Entonces va obligatoriamente de la mano la periodización con el objetivo troncal este. Por eso digo, quizá conocer bien en profundidad esas dos patas. ¿Entendés, Katy? Por supuesto, es más, eso nos abre también la posibilidad de educación, o sea, como tenemos Bueno, no, ahora pero eso está de nuestro base, ¿no? diplomado, No, no, educación en entrenamiento, en eh, periodización del entrenamiento y también pues en periodización nutricional para poder aunar estos conceptos y darles un mejor servicio a los deportistas. La eso verdad, va de base. Luciano, te agradezco tremendamente. Ya nos hemos hasta extendido de la horita que te iba a robar. Muchísimas gracias por tu participación. Agradecer también a Ediciones Journal, que ha estado mandando el link ya actualizado para que Ah, muy puedan bien, qué participar del bueno. sorteo. Pero también es importante mencionar que nosotros tenemos vendedores regionales. Aquí ha estado con nosotros también, antes de todas las preguntas, justo Lima Médica, no, limédica.p, en donde se está haciendo la venta del libro, nos han dejado los datos de contacto, hay una oferta para los participantes
Y también, pues, de parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Cayetano Heredia, agradecerte. Nosotros estamos armando este diplomado en nutrición deportiva y actividad física para justamente poder responder a un poco a esta educación que falta en también entrenamiento. Tenemos algunos cursos de planificación del ejercicio, complementar todo el tema que en educación básica en el pregrado, pues llevamos un curso de actividad física o deportiva y esto es como para con ello complementar la educación y dar un mayor servicio para nuestros deportistas y más ahora que nos estamos preparando para los Panamericanos de Lima 2027. Qué bueno, Muchísimas qué gracias. grande. Aquí están, el que desea, todavía ahí tenemos el link para que puedan participar. Y si es que no, pues no se ganan el libro, también tienen la oportunidad de poder adquirirlo. Nosotros, como parte del diplomado en la escuela de posgrado, vamos a usar el libro de base de nuestra bibliografía, así que también es parte de uno de nuestros cursos. Voy a dejar entonces a Mari Salas para que ya nos pueda hablar un poquito más de nuestro diplomado, que también busca responder un poquito a la educación. Sé que tú también, Luciano, tienes tu oferta de cursos virtuales de forma virtual. Te agradezco que sé que has estado muy ocupado y te estás dando este pequeño espacio para poder comentar con nosotros, pues, todo el resumen de 20 años dentro de la nutrición deportiva. Bueno, no, muchísimas gracias, Katy. Para mí es un honor poder compartirlo con vos, porque en primer orden te aprecio muchísimo, te tengo un gran valor hacia tu persona y amén de eso, te considero referente en el área. Cuando entendí que teníamos que buscar la posibilidad, la verdad que nos escribían muchísimo desde Perú para ver cómo conseguir la obra, dije, bueno, la que nos va a dar una mano ahí en Perú va a ser Katy, porque es una súper referente. Y aparte estaban llevando adelante el diplomado y sé que es serio y que hay gente también que quiero y que de hecho forma parte del libro que está en el diplomado, Sí, exacto, como Fede y como Gabriel, que Fede son y parte Gaby, de, que nos son dos estás dando grandes, uno de tus módulos es parte de un curso completo. que son, bueno, dos grandes amigos. Y bueno, nada, me pareció buenísimo intercambiar, nada, en este espacio información, que en definitiva, como yo les comentaba también recién, el intercambio es lo que nos hace más rico y bueno, nada, para mí siempre es un honor poder tener un tiempito que lamentablemente cada vez tengo menos, pero bueno, un tiempito ahí disponible para poder compartir con ustedes y que bueno, nada, los pueda ayudar desde mi lugar a tener una mirada diferencial sobre lo que yo hago en el deporte, que digamos no soy el dueño de la verdad, ni mucho menos estoy lejísimos de serlo, pero sí me parece que por lo pronto soy el dueño de mi verdad y de lo que vengo haciendo, y bueno, y tengo la posibilidad de poder compartirlo, y eso está bueno porque digo, me parece que lo rico de la formación en la nutrición deportiva es que nos podamos romper la cabeza escuchando a muchos profesionales de valía para poder tomar lo mejor de cada uno y en base a eso poder configurar nuestro propio criterio, que es lo que nos hace más rico aún y superador al criterio que pueda tener cada uno de los formadores. Yo soy de los que piensa de que, amén de que a veces nos toque estar un escalón arriba que el colega, porque a veces la profesión te pone ahí, es temporal porque sabemos que en muy poco tiempo vamos a estar un escalón abajo porque de eso se trata la profesión, de poder hoy estar un poquito arriba y darle para que después venga el otro y tome todo eso y pueda estar más arriba que nosotros y nosotros nos toca estar abajo porque son los ciclos y está buenísimo que eso pase. Entonces, por ahí si a mí me toca hoy compartir conocimiento y escribir una obra y sacar un soft y eso es porque por ahí hoy yo me encuentro en esa parte, pero porque probablemente dentro de muy poco tiempo voy a estar abajo y va a haber otros colegas que van a estar arriba y esos que están arriba tienen que compartir y tienen que, digamos, extender la matriz formativa para con el resto de los colegas y nos va a engrandecer y nos va a hacer mejores en el área y eso es lo que necesitamos como profesión. Muchísimas gracias, Luciano. Con eso estaríamos por terminar. Mari nos va a dar unas palabras finales. Hemos puesto en el chat toda la información para que puedan tener acceso al libro. Y también muchísimas gracias a Aníbal de Ediciones Journal que está con nosotros esta noche también. Mari, por favor, ya te cedo el habla estos Hola, últimos buenas 5 noches. minutitos. Gracias, Hola Luciano. Mari, Bien, yo no te veo, no te sale el video, pero no puede ser.
No, no puedo en este Ah, momento proyectar. Voy a proyectar la presentación sobre nuestro diplomado. Agradecemos su presentación, estimado Luciano. muchas gracias, Mari. Enseguida comparto pantalla. No sé si lo pueden apreciar. Ya se puede Sí se visualizar. ve bien, Mari. Se ve perfecto. Ujú. Perfecto. Bien, en este caso nos toca presentar el Diplomado Internacional de Nutrición Deportiva y Actividad Física. Eh, Nuestro diplomado se presenta a modalidad a distancia con una duración de 7 meses. En este diplomado, la participación es de intercambio en un marco internacional, fortalece tus competencias y amplía tu red de contactos en México. Realizarán una pasantía internacional en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Xochimilco, donde se visitará el Laboratorio de Fisiología del Ejercicio y el Laboratorio de Nutrición y Actividad Física. Donde hacemos DEXA, Luciano. Ahí Qué ya, bueno, de espectacular. exoimpedancia, todo lo que tiene la universidad para nosotros, la verdad que estamos profundizando en la evaluación de Excelente. la composición corporal, utilizando la técnica antropométrica, sí, pero no tanto el tema del fraccionamiento, sino las medidas crudas para poder Tal cual. asociarlas con los valores. Así que eso lo estamos Espectacular. llevando en el diplomado, de verdad que en ese sentido sí estamos bien actualizados al Excelente. manejo. Sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Por otro lado, también se realizarán visitas guiadas, servicios de nutrición del Centro de Alto Rendimiento, de la Comisión de Cultura Física y Deporte, Federación Mexicana de Medicina del Deporte y Comité Olímpico Mexicano, principales entidades deportivas del Perú. En este caso, sustenta tu trabajo de investigación realizados a lo largo del diplomado con expectativa de publicación en una revista indexada. Se incluye los derechos de examen y membresía de la Sociedad para el Avance de la Cineantropometría, ISAC. ¿Por qué elegir nuestro diplomado? Al término del programa, los participantes serán capaces de evaluar los componentes nutricionales y de la condición física, atención primaria, realizar análisis crítico de los nutrientes participantes en la ejecución, mantenimiento y recuperación de la actividad física y o deporte, planificar ejercicio físico y bases del entrenamiento, proponer el desarrollo de la nutrición y actividad física deportiva dentro de un equipo interdisciplinario. La presentación de la plana docente internacional, Astrid Quinchia Castro, Federico Silvio Zúcaro, Gabriel Augusto Fantus, Cristian Daniel Escudero Malpica. Información general respecto a las clases. Bueno, el horario se ha determinado los días sábados de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde. Y con respecto a los domingos, se programarán 2 domingos al mes en el horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Hago énfasis de que serán solamente 2 domingos al mes previa coordinación con el docente. Respecto al cronograma, la inscripción es hasta el día sábado 10 de agosto. La evaluación curricular se realizará el lunes 12 de agosto con la publicación también de los resultados el lunes 12 de agosto. Las matrículas inician el 19, concluyen el 21 de agosto y el inicio de clases se ha programado para el sábado 24 de agosto. Los requisitos para la postulación. Primero es llenar la ficha de inscripción en línea. Tenemos ahí el enlace para que ingresen a nuestra plataforma. Una copia simple de nuestro grado de bachiller. Una copia simple de nuestro DNI, pasaporte o carnet de extranjería. El currículum vitae descriptivo, no documentado. Y un pago por derecho de admisión de 100 soles. En este caso, a todos los participantes del día de hoy,
que deseen postular a este diplomado, a este programa, pues no se les cobraría este derecho de admisión. Pueden aprovechar esta ventaja que se les está dando. La inversión del diplomado, ya había mencionado el derecho de admisión. Para los que estén participando de esta presentación, se obviaría estos 100 soles. La matrícula es de 550 soles. El costo total de las pensiones suma 8.000 soles, pero en fraccionamiento de 8 cuotas mensuales, cada una sería de 1.000 soles. Para mayor información y detalles sobre nuestro proceso de admisión, se pueden comunicar con el asesor César Aldave. El señor César Aldave estará en contacto con ustedes por medio del correo, por medio del WhatsApp. Aquí dejamos los números. Sí, se pueden contactar directamente con él. Él les va a ayudar en todo su proceso de registro de datos, subir la documentación. Si tienen mayores dudas, también pueden contactarlo directamente al teléfono que se indica. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Si tuviesen alguna otra duda, consulta. Muchísimas gracias, Mari. Gracias por la presentación también de nuestro diplomado. Bueno, tratamos de responder un poquito también con la educación necesaria para poder salir al mundo de la nutrición deportiva. Tengo también, estoy contando con profesionales de alto nivel que nos están apoyando en el diplomado, entrenadores, nutricionistas, médicos, porque la idea es integrarlos, poder trabajar dentro de un equipo interdisciplinario y tener estas prácticas que pues acá quizás es un poco más difícil. Acá en el Perú no he visto ni un solo DEXA, en cambio nosotros nos vamos a hacer prácticas con el DEXA, con la bioimpedancia, con equipos de evaluación de la condición física para ver cargas y esfuerzos y justamente poder mejorar la periodización nutricional del atleta. Definitivamente es un pequeño, todo tiene que irse actualizando, pero es un espacio también para poder explayar nuestros conocimientos en nutrición deportiva con el libro de Luciano también de base dentro de uno de nuestros cursos. Muchísimas gracias, Luciano. Muchísimas gracias a todos los participantes. No les quitamos más tiempo y eso sería todo por hoy. Muy buenas noches. Ya nos veremos en otra oportunidad. Gracias. Chao, Katy, muchas gracias. Gracias Oh, a todos. Que gracias a tengan ti. una linda Gracias a noche. ti. Gracias, Sí, chicos. gracias, Luciano. Para terminar de responder algunas dudas, gracias, Luciano. El diplomado es netamente virtual, pero hay algunas actividades presenciales que no son obligatorias, pero que explayan el conocimiento. Así que cualquier cosa también conmigo misma o también con las personas de marketing. Muchas gracias. Muy buenas noches.